Vamos a dar paso a Adela Ferrer, que nos trae la ponencia sobre los decanatos en el Antiguo Egipto. Decir brevemente que ella viene desde Valencia, interesada por influencia familiar en temas de antropología e historia antigua. Empezó a introducirse formalmente en la astrología en los años 70, estudiando mitología griega, historia de las religiones y mitología egipcia. Su comienzo como astróloga profesional fue en el año 1984. Ha colaborado en diversas publicaciones y traducciones, así como en la radio, en la televisión, y también ha publicado diversos artículos astrológicos en revistas astrológicas, imparte seminarios, talleres y también pasa consulta de forma regular. Bienvenida, Adela, y adelante. Muchas gracias. Muy bien. Tito os ha dejado a punto de caramelo, porque os ha hablado del templo de Dendera. Y en el templo de Dendera está la capilla del Año Nuevo. En la capilla del Año Nuevo aparecen los signos zodiacales helenísticos, griegos, porque en realidad la única y más grande aportación de los egipcios a la astrología del Egipto antiguo, porque del siglo I a.C., y eso ya es la época helenística, y ahí ya es otra cosa, ahí ya no son los egipcios, sino son los del gimnasio, que es otra cosa. Son los decanos. Ahora veremos de qué se tratan los decanos. No sé si veis aquí, esto que veis aquí es el signo de Piscis, ¿lo veis? Muy bien. Y esto que veis aquí es el signo de Aries, ¿lo veis? Muy bien. Pues debajo de cada uno de los signos zodiacales hay 3 barquitas, 1, 2 y 3, 1, 2 y la siguiente, y 3. Cada signo zodiacal helenístico, que viene traído de los griegos, que a su vez venía traído de Babilonia, se mete en Egipto y en Egipto le añaden sus 3 semanas. Los egipcios tenían un calendario de 12 meses, de 3 semanas cada uno, y cada semana medía 10 días. Muy bien. Siguiente. Se referían estas semanas a las estrellas. Las calculaban mirando el cielo, pero no mirando los planetas. Eso lo miraban los del gimnasio, lo miraban los griegos, lo miraron los babilonios. Los egipcios no miraban planetas, sí miraban la luna, a ver si que pensamos que están tontos, y claro que sabían lo que eran los planetas, pero no les hacían mucho caso, porque para ellos lo importante era el orden. Y el orden lo daban las estrellas, que eran más o menos fijas, porque llevaban años y añísimos. De modo que una de las cosas que aparece en los papiros y en las inscripciones egipcias es: una estrella muere y otra vive cada 10 días. ¿Y esto qué cosa tan rara? Y además, en estas estrellas vivían de vivir los genios, que eran entidades espirituales, allá arriba. Ahora veremos cómo. En fin, los decanatos vienen de los decanos, y vienen de los decanos egipcios, que fue una cosa que los del gimnasio cogieron y se apropiaron porque estaba bastante bien, porque era una medida de orden muy estupenda. Tenemos muchas figuras de decanos que llegan desde Teucro de Babilonia en el siglo II antes de Cristo, hasta el Renacimiento prácticamente igual. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo. Y bueno, con unos dibujos que cuando llegan al Renacimiento italiano, los renacentistas, el Giotto y el Botticelli, estudian de ahí y hacen sus dibujos y hacen sus cuadros a partir de ahí. La Venus de Botticelli o la Primavera de Botticelli tienen un significado muy esotérico y muy extraño que viene de todo lo que habían leído de los decanos, de gente que tradujo a Bumasar. Pero vamos por partes y vamos por el principio, que si no nos vamos a liar.
Bien, esto es muy fácil. Los decanatos todo el mundo sabe lo que es. Cada signo zodiacal se divide en 3 partes. Cada parte tiene 10 grados. 10 grados, más 10 grados, más 10 grados, más 10 por 3, 10 grados por 3 son 30 grados. Lo que recorre el Sol en un signo zodiacal. Genial. Voy a partir el mes en 3 partes y voy a decir, los del segundo decanato, los del tercer decanato de los signos mutables están fastidiados por esta Saturno. Nos va muy bien como medida de tiempo. Nos va muy bien. Como os he dicho, el año egipcio tenía 12 periodos, que nosotros llamamos meses, de 3 semanas, de 10 días. Cada semana, luego hacían su domingo como hacemos nosotros y esas cosas, descansaban una vez. De modo que cada una de esas semanas estaba regida por un decano, y el año constaba de 36 decanos. 36 decanos nos da 360 días. ¡Oh! ¿Eran tontos los egipcios? No, porque tenían 5 días, pagó menos, que era los que celebraban el Año Nuevo, que era cuando entraba el sol en Cáncer, o cuando venía la inundación, o cuando venía esa lunación, o en fin, cuando venía el momento de celebrar. Y esto era muy importante y tenía un significado religioso importantísimo. Para calcular estas semanas, se fijaban en las estrellas que aparecían al final de la noche y 45 minutos antes de amanecer, las que aparecían por el horizonte este. Cuando empieza a verse apenas la luz del día que ya vendrá, eso pasa en verano, en invierno ni siquiera, vemos unas estrellas en el este, porque lo que aparece por el este siempre ha sido importante en todas las culturas, incluso en la Patagonia, no iba a decir en la Patagonia, perdón, quería decir en la Macaronesia, en donde están, quiero decir en la Polinesia me refiero. Todo lo que sale por el este es lo que viene, por eso es tan importante el ascendente, por eso es tan importante lo que sale, porque es lo que nos trae, lo que va a venir en el futuro. Bien. Cada 45 minutos se ven por ahí unas estrellas y a continuación el sol sale. Pero luego el sol avanza y dentro de 10 días esas estrellas ya no se ven porque las tapa el sol y se ven otras. Por eso una estrella muere y otra vive cada 10 días. Bien, el cálculo de las horas era fundamental porque la religión egipcia no era, yo creo en que Osiris me salvará, voy a rezar para ser bueno. No. Error. La religión egipcia era muy, ¿cómo diría yo?, supersticiosa. Era pura magia. Y entonces esta gente lo que hacía era que cuando se moría, ahora veremos qué pasa cuando se mueren, porque querían hacer lo mismo que hacía el sol, vivir y morir, y el tiempo de la muerte se ponían ahí un corazón en el que ponía palabras mágicas o escribían lo que las palabras mágicas que tenían que pronunciar para salvarse. Eso de ser buenos durante la vida no tenía nada que ver. Bien. Cada 45 minutos, 42, 45, un decano, otro decano. Eso sería el ascendente. Y cada semana, cada 10 días, un decano, otro decano, otro decano. No sé si me seguís, si no me seguís me lo preguntáis, porque yo quiero que esto os quede bien claro. Bien. Vienen los griegos y dicen, fantástico, nos juntamos todos y juntamos lo que nosotros sabemos con lo que saben ellos. Y debajo de cada signo pongo 3 secciones. Genial. Pero ¿qué pasa si miramos las estrellas? Si miramos las estrellas, todos sabemos que el verano tiene el día más largo, la noche más corta, y al contrario pasa en invierno. De tal modo que había unos decanos que ocupaban más sitio que otros. ¿Me comprendéis? Pues si no me comprendéis, esto es el día en verano es muy largo y la noche muy corta. De modo que, si tengo que tener 12 horas de día y 12 horas de noche, tengo que juntar más mogollón en la noche y me salen pedazos más pequeños para hacer pedazo de 12. Y las horas del día van a ser largas. Esto era así, esto era así, esto era así. Bien. La raya verde de arriba, el arco verde, es la eclíptica, es el camino del sol. Por ahí vemos a Leo
Cáncer, Géminis, Tauro, las Piscis y allá arriba Aries, las constelaciones que el Sol recorre, ¿vale? Eso es la eclíptica. Y la raya roja es el ecuador terrestre prolongado hasta el cielo, lo que llamamos el ecuador celeste. Bien. No sabemos exactamente cuáles eran todas las estrellas que consideraban los egipcios para convertirlas en un decano. Sí sabemos algunas. Y muchas, la mayoría de ellas están situadas al sur de la eclíptica. La eclíptica es el arco verde, esto es el ecuador celeste y esto es Sirio, por ejemplo. De modo que una de las estrellas fundamentales, que es Sirio, ya veis lo que se distancia del Sol, mogollón. De modo que, si yo quiero coger este arco, si yo quiero coger este arco rojo y ponerlo sobre el verde, algunas estrellas se me van a ir de sitio. ¿Lo entendemos? Muy bien. De modo que por aquí ya empezamos a pensar que los decanos son parecidos, pero no son exactamente iguales a los decanatos. Lo lamento. Hay estrellas que no van a salir a la vez que el decano correspondiente. Pero a los del gimnasio les importa un pimiento, lo juntan todo porque ellos eran de mucho de juntar. Bien. Sencillamente se lo apuntan y siguen para adelante, que es lo que solemos hacer los astrólogos, porque somos así. Aquí se ve claramente el del horóscopo de Dendera, el zodíaco de Dendera que os ha enseñado Tito. Esto es el zodíaco. Otra cosa es la capilla del año nuevo que luego veremos. Este es el zodíaco que os ha enseñado Tito y bueno, es muy fácil de ver que los signos que están en verano, como Leo, tienen un decano enorme y los signos del invierno, como Sagitario, tienen un decano pequeño. Comprendemos por qué. Lo que pasa es que luego los hemos juntado todos y los hemos puesto a todos que ocupen 10 grados eclípticos. Los hemos pasado a la eclíptica, los hemos subido aquí arriba y los hemos igualado. Con lo cual, igual, algunas estrellas nos van a coincidir, algunas estrellas no nos van a coincidir. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí estamos para enterarnos bien de la cosa. Bien. En Egipto había un dios que se llamaba Ra, que era el sol. Y el sol se pasaba el día por arriba del horizonte y la noche por debajo del horizonte. Y por la noche nadie lo veía. Y por la noche tenía que pasar por un sitio oscuro que se llamaba la Duat. Y en la Duat le salían unos genios malos que vivían en las estrellas y que le impedían su paso. Pero él se aprovechaba de otros genios buenos que le rodeaban para poder salir adelante. Lo mismo le pasaba a Osiris, lo mismo que a Ra. Solo que Osiris hacía ese viaje alrededor en el año. Y Osiris estaba en la zona, en la zona de Orión. En la anterior foto no salía Orión, de modo que no pasa de atrás. Osiris vivía en la zona de Orión. Era la constelación de Orión, esa que tiene 3 estrellas ahí en el medio y que es así, bueno, no importa, es donde está Géminis aproximadamente. Bien. Cuando el Sol está en un signo zodiacal, no podemos ver las estrellas que están con él en lo que tiene la vida. Y en cuanto se hace de noche, tampoco las podemos ver porque esas estrellas están acompañando al Sol. Durante 72 días al año es imposible ver a Orión. Justo esos 72 días son los que se pasaban los egipcios para momificarse antes de ser enterrados. Tenía que ser 72 días necesariamente para hacer los rituales, momificarlos, enterrarlos y luego ya llevarlos a la tumba. Y en semejanza a lo que le ocurría a Osiris, el difunto tendría que pasar por la Duat, como le sucedía a Ra, pasar por el sitio oscuro, donde le saldrían al encuentro monstruos horribles, para lo cual le quitaban el corazón, se lo ponían en una jarrita, le dibujaban ahí
los conjuros necesarios para que los genios de las estrellas, al leerlo, le permitieran el paso. Y luego ya venía el juicio final y todas las historias, pero en fin, ahí también tenían trampas, ¿cómo no? Eran muy tramposos y muy supersticiosos. Es posible, es altamente probable, que no rigurosamente cierto, que estos 72 estos 72 días en los que Osiris estaba oculto y pasando por la Duat, esos 72, se refieran a la mitad de los decanos, porque 36 por 2 son 72, de modo que fueran periodos de 5 días a lo largo del año y periodos de la mitad de un decanato. Partimos el decanato por 2, ya tenemos 5, bien. 72 es el número de los ángeles que están rodeando el trono de Dios. ¿Es posible? No necesariamente cierto. Que todo esto se lo llevaran luego los judíos a su pueblo y tuvieran esa idea y que confundieran, porque son muy confusas las cosas, porque los decanos son casi como ángeles, son divinidades que en un principio actúan como dioses del tiempo, marcadores del calendario. A continuación actúan como dioses meteorológicos. Y ahora os enseñaré cómo actuaban como dioses meteorológicos. Y al final ya, como vienen de 3.300 años antes de Cristo, casi nada, lo que ocurre es que vienen de religiones animistas y que se supone que las estrellas, el grupo ese de estrellas, tiene vida propia. Allí hay un ángel, allí hay un genio que, viviendo allí, manda sobre todas las cosas y nos envía sus influjos. Y nosotros también podemos captar esos influjos. Y es posible que alguna confusa interpretación sobre los decanos que están antípodas, enfrente, en oposición uno de otro, haya dado lugar a esa batalla de ángeles buenos y malos, aunque también la tenemos en el tiempo que pasan por la Duat y por la oscuridad, tanto Ra como Osiris. La lista de decanos más antigua que conocemos es bastante moderna, porque lo de los decanos viene de 3.300 años antes de Cristo, seguro, porque ya aparecen, pero el listado completo de decanos con especificación de qué es lo que producen y a qué se refieren, está en la tumba de Senenmut y esto es de 1473 a.C. Ese es el dibujito de la tumba y esos que veis ahí son los decanos. Y, por ejemplo, en esa lista que aparecen los nombres, el nombre va a ser importantísimo. Hay que saber nombrar al genio que vamos a invocar. Por ejemplo, el primer decanato de Shau, que se llama Shau, determinaba abundancia. Ignoro por qué. Pero el segundo se llamaba Arat y significaba desgracia, abuso, defecto y viento. Muy bien. Segundo decanato de Tauro. No sé si alguien pertenece al segundo decanato de Tauro, pero cualquiera puede comprender que esto viene a estar sobre el 5 de mayo. ¿No? Bien. Pues en mayo, en Egipto, se montan unos vientos del copón y te pueden traer arena del desierto, vientos de 150 kilómetros por hora. Y eso no es nada favorable. El viento te trae arena, la arena se te mete en el trigo si te lo comes con arena te estropea los dientes y es un desastre. El segundo decanato de Géminis se llamaba Uaet y regía los gremios, la clase media, los escribas, y se relacionaba con grandes aguas. Vale. En el segundo decanato de Géminis, que yo creo que estamos ahora, no, todavía no. No, estamos en el primero, vale. En el segundo decanato de Géminis es cuando se recoge el trigo, señoras y señores. Y tenemos que tener escribas para saber cuánto trigo tenemos. Y Géminis es guay. Ahora estamos en Cáncer, ahora que pienso, se me ha ido la pinza, perdón. En el segundo decanato de Géminis es hace un mes. Hace un mes que fue la cosecha en Egipto, Vale, se me ha ido la pinza total, perdonadme. Es curioso que Géminis luego siempre se haya relacionado con los escribas y con la gente que apunta. Eso pasaba justo cuando recoge la cosecha, a continuación va a salir, estamos esperando
que venga el calor de verdad, que venga el deshielo y que venga la subida del Nilo. Y hay que empezar a controlar los nilómetros. Por eso significa grandes aguas. El segundo decanato de Acuario, Shu, significaba fiereza, como leona que expulsa a sus enemigos, y tiene relación con el agua de lluvia, según aquellos. Pero es que en febrero es en el único mes del año donde en Egipto, si tiene que llover algo, llueve, porque allí no llueve nunca, en febrero un poco. Entonces, vemos que al igual que por San Blas la cigüeña verás, por el decanato de tal vendrán los malos vientos, y por San Juan Bacores, y no verdes madures, y todos los refranes que hay, y todos los calendarios meteoronómicos que hay, esto no es nuevo ni inventado de nuestros abuelos ni de gente del campo. Esto es más antiguo que antiguo. Vale. Aunque las raíces, como os he dicho antes, mágico-religiosas de este asunto y la conversión del grupo de estrellas del decano en seres invisibles, de naturaleza espiritual, en continuo movimiento, procede, como ya os he dicho, de religiones animistas y posiblemente venga del sur de Egipto. O sea, esto puede ser como 10.000 años para atrás, muy probablemente, lo de los decanos. Cada decano tiene, como os he dicho, un nombre propio y a cada uno le dan una parte del cuerpo humano, una piedra, un mineral, una planta, un pedacito de territorio de Egipto, que por cierto tenía 36 gnomos, un tiempo meteorológico. Algunos, como ya os he dicho, tenían poderes benéficos, otros maléficos, otros te daban riqueza. Y a ningún médico se le ocurría curarle a uno la rodilla si no era en la hora del decano adecuado que regía la rodilla. Porque ellos tenían una idea holística muy importante, que era fundamental. Todo el universo está conectado, de tal manera que si yo me pongo en buena onda con el genio que rige la rodilla, es más fácil que el médico venga, me abra la rodilla, me saque de ahí la pupa, me quite el pus, y todas las cosas, pero poniéndonos de cara al decano, cogiendo su piedra preciosa y en un momento adecuado. Eso los chinos capuchinos de la acupuntura lo siguen haciendo, ¿eh? Hay horas buenas para curar el riñón. Esto no va de tontería. Bueno, ya os he dicho, almas inmortales en eterno movimiento y tenían una cosa ya alucinante. Lo más importante que hacían era regir el genos, la genética, y se ocupaban de que los hijos se parecieran a sus padres y a sus antepasados, de tal modo que de un león no podía nacer una cebra, porque ya el decano se ocupaba, porque regía los genes, de hacer que las cebras tuvieran cebritos y los leones leoncitos. Cuando los hombres empiezan a conocer esos movimientos que ahora mando yo, ahora me muero yo, ahora salgo yo, ahora yo ya no salgo, ahora me paso 72 días, y cuando yo tengo eso calculado y tengo un orden del universo y un orden de los tiempos, entonces sé qué es lo que va a venir después y voy a poder predecir. Bien, y llegamos más o menos al siglo IV a.C. Venga. Tito se había dejado en el primero, yo me voy 3 más para allá. Nos vamos al IV a.C. Y entonces allí nos encontramos las escuelas de los misterios, las casas de Tot. Y ahí aquello era como los centros del saber. Los centros del saber, más o menos como en la universidad actual, allí se estudiaba de todo. Política, farmacia, medicina, leyes, literatura y sobre todo magia. Magia, pero no la magia tal como entendemos hoy en día magia. No, la magia era una cosa muy seria, que no tenía ningún sentido peyorativo y que se refería al conjunto de fuerzas necesarias las fuerzas para proteger la vida y acrecentarla.
Pitágoras, que era muy listo y se publicó su grandísimo teorema, pues él no se lo había inventado. Eso lo había estudiado en las casas de Tod. Todo el mundo iba a Egipto. Todo el mundo que quería saber algo iba a Egipto. Egipto tenía el gran atractivo mágico que sigue teniendo ahora, porque era un sitio donde los magos reinaban, porque era todo magia. Pero además, donde había un gran pozo de sabiduría. Entonces, Hiparco, todos habían bebido de la ciencia y muchísimos de ellos fueron iniciados en magia ceremonial. Bien, llegamos al siglo III. Y en el siglo III a.C. vienen los Ptolomeos, unos reyes ya que ya dejan de ser faraones, empiezan a ser reyes un poquito menos divinos. Y entonces esto se les ocurre que van a hacer la Biblioteca de Alejandría, que van a juntar a todos. Y ahí me los juntan a todos, inventan un ambiente intelectual en el que puede venir cualquiera. Aquí que venga cualquiera a contarme cosas y que sean serias. Porque aquí lo que vamos a hacer es hallar las similitudes entre todos y aprender y saber todos. Y las diferencias nos importan un pito. Fijaros qué curioso que aquí tenemos, es un ejemplito nada más, el símbolo de Mercurio, ¿lo veis? ¿Y esta de quién es la carita? De Anubis. Y fíjate aquí que este es un romano que por un lado tiene, yo no sé si esta es Isis o no, pero por un lado tiene una diosa que tiene aquí arriba una cosa y por el otro lado tiene Anubis. Y estos son los cristianos coptos. Y fíjate tú, el ángel del Señor, que debía ser un genio de aquellos, anunció a María, pero María es evidentemente Hathor, la diosa de Dendera. Evidentemente tiene la forma aquí, de esto redondel por aquí y estos cuernecitos por aquí. Porque aquí todo se mezcla y no nos importa mucho, todos entendemos lo que nos está queriendo decir. Los símbolos querían decir cosas y no importaba que le llamaran María ni Jesús, daba lo mismo, eran simplemente cosas que nos querían decir. De tal manera que, pues más o menos del segundo al cuarto antes de Cristo, del segundo antes de Cristo al cuarto después de Cristo, es donde florece el saber astrológico. Esto es importante que cualquiera que se llame astrólogo lo sepa para siempre, para toda su vida. Porque ¿dónde nació la astrología? En Alejandría. Alejandría hoy en día se llama Egipto, antiguamente se llamaba pues el Imperio de Alejandro. El Imperio de Alejandro, que ocupaba muchísimo, y Alejandro los juntó a todos en un solo imperio, y entonces los griegos se iban a vivir a Egipto porque allí les convenía más, porque aprendían más, los babilonios también venían para aquí, los de la India, empezaron todos a mezclarse mucho. Y en Alejandría es donde se juntan todas estas cosas del saber y donde encontramos los escritos herméticos, herméticos de Hermes. Lo del esoterismo vendrá después. Herméticos de Hermes. Pero Hermes es una fantasía animada de ayer y de hoy. Probablemente ni siquiera existió, sino que era un grupo de astrólogos que atribuían y se llamaban herméticos a sí mismos, lo atribuían a un tal Hermes, o a Nekepso y Petosiris. A Hermes se le atribuye la invención de las 12 casas, por ejemplo. Hasta entonces, nada de casas. Aquí. Luego hay astrólogos reales, como Hefestión de Tebas, por cierto, aquí he metido la pata muchísimo, Hefestión se escribe sin H, pero lo he puesto mal. Que Hefestión de Tebas recoge los nombres de todos los decanos y los escribe en griego. Porque eso sí, los griegos que eran los del gimnasio, que no eran griegos ya porque habían nacido ya en Egipto, de madres egipcias o de padres egipcios mezclados con unos y con otros, los del gimnasio. Pero estos se escriben en griego y ya se ponen aquí los nombres de los decanos, los nombres mágicos que había que invocar, los empiezan a poner en griego. Y aunque se dice que fue, ¿cómo se llama? Hiparco, aunque se dice que fue Hiparco el primero que nombró todos los decanos, en realidad aquí el que nos interesa a nosotros es Teucro. Teucro de Babilonia, que vivía en Egipto, por cierto, este nombra a todos los decanos, explica que cuando salen esas estrellas por el horizonte, a la vez arriba hay otras y a la vez poniéndose hay otras, lo que se llama los parans o paranatelontas, explica todo el movimiento del cielo, les da nombre y les da un significado astrológico. Este es el primero, Teucro de Babilonia. Os lo aprendéis porque queda muy culto decirlo.
En los libros herméticos dice que los decanos, estos que hemos dicho que eran entidades espirituales, vivían o estaban entre el círculo del todo y el círculo del zodíaco. Dices, vamos a ver, para un momento. No pertenecen al zodíaco. Luego están más arriba y son como una especie de guardianes que separan el círculo del zodíaco de donde habitan los dioses y de otra zona. Tienen alma y tienen voluntad y son guardianes del universo. Y además influyen sobre todas las cosas. Y claro, se van alternando según van mandando a la hora del día que mandan o en la semana que mandan, a lo largo del día y de la noche. Ellos son los jefes ahí. Y pueden mandar que huracanes, tormentas, guerras, cualquier cosa. Bien. También dicen los escritos herméticos, ahí volvéis a tener arriba, que no es fácil, no es difícil de ver a Piscis y a Aries, Aries por allí, Piscis por allá y los decanos por aquí abajo. De naturaleza divina, influyen sobre los astros, refiriéndose a los planetas, pero permanecen inalterables a los astros. Anda ya. De manera que si encontramos un planeta en un decanato o en un decano, es el planeta el que es influido por el decano, no el decano el que es influido por el planeta. ¿Me entendéis? Muy bien. Probablemente de aquí proceda una cosa que los que hemos leído a Ben Rachel, porque somos muy peñazos y nos gusta leer peñazos, nos hemos quedado a cuadros. Porque en uno de los capítulos habla de las fases o los decanos, y entonces dice unas cosas muy raras. Por ejemplo, dice que los planetas toman apariencias, imágenes, atención con esta palabra, imágenes, toman apariencias distintas según en el decano en el que se hallan. Por ejemplo, Marte en la tercera faz de Aries, escuchadme un instante, es temido y acicalado, de hermoso aspecto, tiene la espada desenvainada, amenazando y asustando con ella a los hombres. Te quedas así un poco como a cuadros y dices, este tío me está explicando un dibujo que está viendo. ¿Está viendo una carta del tarot o qué está viendo este? ¿Qué me está diciendo? No entiendo nada. Por ejemplo, en la tercera faz de Tauro, Marte es de aspecto extraordinariamente feo, rostro dañado, ama diversiones, cantares y placeres. En la segunda faz de Leo está triste y da descripciones de imágenes. Pues probablemente venga esto de aquí. Evidentemente, el genio personal de cada quien es el que está ascendiendo en el instante del nacimiento. Es decir, el decano que asciende cuando uno nace es su hada madrina, por decirlo de alguna manera que nos entendamos. Estos grupos de estrellas, como os he dicho antes, que a la vez están saliendo, este grupo de estrellas que sale, más este que está arriba, en el medio del cielo, más aquel que se está poniendo, forman los parans. Y esto es lo que va a dar origen a las fases. De esta idea de que el genio tutelar es el hada madrina, es donde vamos a sacar las descripciones de aspecto físico, de carácter y también de salud, que son muy importantes en la salud. ¿Por qué? Porque el aspecto físico y el carácter son los que nos dicen qué enfermedades vamos a tener. El carácter de la persona, si uno es colérico y vive en verano, le sube tanto el calor que se pone como un toro y le revienta el corazón, es una cosa que tiene. Entonces, importante, que no se nos olvide, decano, carácter, aspecto físico, ascendente, importante. Por aquí van a venir algunas cosas que luego nos va a contar Ben Ezra y que habla también de los egipcios, refiriéndose a esto. Bien, hemos llegado al templo de Hathor en Dendera, al que os ha explicado Tito, y hay una capilla que se llama la del Año Nuevo. El Año Nuevo empezaba cuando empezaba el signo de Cáncer, porque venía la inundación. Bien. Esta Snut, que es la diosa del cielo, probablemente la Vía Láctea, y está dando a luz a Cáncer. Y ahí empieza el año, capilla del Año Nuevo. Siglo I a.C., época helenística, no Egipto antiguo, no, helenística.
Los meses están, aquí están todos los meses, pero ahora luego os los enseñaré mejor. Estos están boca abajo, aquellos están boca arriba, no los veo bien, y debajo de cada uno sus 3 barquitas con sus 3 decanitos. Nut, que es esta, de aquí, no, por aquí está pariendo, y está pariendo a Cáncer, y por otra parte se los está comiendo. Por un lado se los come, por otro lado los pare. Es algo que tiene la vida. Mi nieto dice, es el ciclo de la vida, ya. Aquí sí que se ven algunos. Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra. Eso va a ser Virgo. Y eso va a ser Leo. Bien. Esto no se lo inventaron los egipcios, no era de origen egipcio, no. Esto era de origen que lo habían traído los griegos. Pero esto sí, esas barquitas que hay debajo sí, que eran sus semanitas. ¿Queda claro? Bien. Cuando ellos descubren, mejor que descubrir es inventar, pero ellos se creen que lo han descubierto grupos estrellas que mandan. Las dibujan y les dibujan estas caras tan raras, porque les ponen cabezas de pájaro y cosas así. Entonces dibujan esas caras y entonces dicen, ya te tengo, te engancho por aquí con tu piedra preciosa, te engancho por allá y tú me obedeces a mí y me ayudas a curar la rodilla de esa señora que está enferma. Entonces de aquí va a venir la melotesia. Y luego los talismanes. Ahora ya nos hemos ido de Egipto de repente, luego volveremos, y estamos en Grande, en Francia. En Grande había un templo, que además había ahí aguas termales, y era un templo de Apolo, pero era Galo primero, donde iba gente a curarse, a tomar las aguas. Y allí se juntaban muchos médicos. Entonces, uno de los médicos que había allí, se ve que lo persiguieron o que se le cayó, y se le cayó esto, que aunque parece de madera, es de marfil, y que es del siglo II después de Cristo. Y aquí aparecen los decanos, evidentemente con aspecto egipcio, los signos zodiacales con aspecto, decanos con aspecto egipcio y escrito en griego su nombre, los signos zodiacales con aspecto griego, naturalmente, el sol y la luna. Y esto pertenecía a un médico que veía al enfermo y le decía a qué genio tenía que aclamarse y a qué hora y para curarse y tomar las aguas y todas esas cosas. Tablilla astrológica de Gran, que es la que se encuentra, y mirar este decano, que es pues el primero de Leo, del siglo II después de Cristo, un santuario de Apolo, nombres en griego. Bien, ya os lo he contado. Y ahora mirad lo que pasa después con los talismanes. No me digáis que no os recuerda un poco estos bichos a este bicho. Y además es que resulta que se llama exactamente igual que se llama este. Se llama Snow Bee. Es el nombre del primer decano de Leo, que también tiene un poder medicinal. Y que se han encontrado hasta aquí en España algunos en los que está escrito en griego pepté, digiere, porque tiene algo que ver también con el signo de Cáncer y tiene que ver con el estómago. Entonces, lo llevaban encima para curarse. Y esto continúa y continúa y continúa durante muchos siglos debido a que eran salutíferos y venían de Egipto. Y luego los gnósticos también se los copian. Bien, esto es lo que decía el viaje que hicieron los decanos por el mundo de Alejandro. Salen de Alejandría, de por aquí, se van de por aquí a la India, se quedan aquí un par de siglos y regresan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Quiero decir, entre el siglo I y el II después de Cristo se marchan a la India. Después de la India se marchan atravesando a los persas y atravesando a los árabes y vuelven a nosotros. ¿Qué pasa? Que cada maestrico tiene su librico y que por allí por donde pasan les ponen cosas nuevas. Y se va haciendo aquí un mezclote y se nos va llenando. Por un lado, el cielo propiamente astrológico que teníamos desde Grecia y Babilonia se nos llena de esoterismo mágico. Se nos va a la India.
En la India las estrellas no pueden salir nunca jamás en la vida igual que salen en Egipto, eso es imposible. De modo que en la India solamente cogen el nombre y lo que significa. Pero luego viene un señor que se llama Fírmico Materno y en el siglo IV nos dice que los planetas rigen los decanatos. Y nos dice qué planetas rigen cada decanato y los pone por orden, empezando por Marte. El primero de Aries los va poniendo en el orden caldeo hasta que llegamos a Piscis y estos dos se repite Marte y esta es la historia. Y él dice que se lo encontró en unos textos herméticos de Pablo de Alejandría, cosa que yo no dudo en absoluto que él se lo encontrara, lo que dudo muchísimo es otra cosa que luego os contaré. Así que, a partir de Fírmico Materno, siglo IV, se dice que el primer decanato de Aries tiene la faz de Marte y aquí ya nos hemos cargado todo el invento, porque era al contrario, era el decanato el que le tenía que dar la faz al planeta que estuviera. No sé por qué, porque Fírmico es Fírmico y habrá que fiarse. En el siglo IX viene Albumasar o Abumasar. Abumasar es aquel que, recogiendo la teoría indo-irania de cuando se juntan y de los ciclos de Júpiter-Saturno, nos va a explicar que los ciclos de la historia dependen de los ciclos Júpiter-Saturno. Albumasar es una autoridad ante la que hay que descubrirse, aunque viviera en el siglo IX. Y entonces este hombre hizo una lista ordenadísima de las tres formas que había de los decanatos: la índica, la pérsica y la griega. Pero hace la lista, nos explica sus aspectos, pero no hace dibujos, solamente nos explica sus aspectos. Tenemos la esfera índica, que se basa en un texto de Bhajaramihira, que es del siglo IV, pero que a su vez venía de uno que estaba escrito en sánscrito, que venía de una cosa griega. Porque, gracias a Dios, Abumasar nos lo cuenta todo, entonces sabemos de dónde viene y de dónde podemos tirar del hilo. La descripción de los indios ya no nos cuenta nada de las estrellas, porque no nos lo puede contar porque es imposible, porque allí salen a otra hora y no tiene nada que ver, pero lo mezcla con deidades suyas propias. Mira qué bonito. Y aquí nos cuenta los daimones de ellos. Tenemos la esfera pérsica, basada en la obra de Teucro de Alejandría, que os he dicho que no os olvidaréis de él. Y esto le llegó a él a través de los persas, es decir, que ya se había ido a la India. Había venido por los persas, pero los persas se ve que lo habrían copiado de algún sitio de los egipcios, no lo puedo entender. Y aquí sí que habla de las constelaciones que ascienden. Pero también le añaden figuras fantásticas y alucinantes que no existen en ningún lugar, nada más que inventados, porque los adornamos porque nos da gusto adornar. Y luego la esfera griega. En la esfera griega se basa en el Almagesto de Ptolomeo y también incorporan algunos otros asterismos inventados que no menciona Ptolomeo. Y aquí aparecen, sí, aquí también aparecen en la esfera griega los planetas que rigen los decanatos. ¿Lo veis ahí? Vale, muy bien. Estas son las tres versiones que tenemos y que sabemos desde Abumasar, que gracias a Dios nos lo explicó muy bien. En el año 1146, Ben Ezra, el judío, nos explicó aquello de las faces que os he dicho. Aquí, aunque pone que es de acuerdo con la esfera griega, es bola, se me ha ido la pinza, es de acuerdo con la esfera pérsica. Puse mal. Aquí sí que habla de que las faces no son 10 grados eclípticos medidos en la eclíptica como medimos hoy en día los astrólogos, sino que son desde el polo norte, hacemos así y hacemos como un uso hasta el polo sur, y que todas esas estrellas pertenecen a esa faz. Eso ya lo cuenta Ben Ezra. Y habla de cómo será cada persona cuando asciende un decano. Muy pocas personas se sienten identificados, porque no está hablando del grado eclíptico, está hablando del grupo de estrellas que forman el decano, que es otra cosa. Y aquí explica cómo será cada persona y qué malaltías pueden tener Ben Ezra en el principio de la sabiduría. Luego viene Alfonso X, y aquí tenemos la novedad fantástica de que es el primero, este libro, el libro de los decanos, bueno, el libro de astromagia, que está en la Biblioteca Vaticana, que es la primera vez que encontramos los signos zodiacales en redondito. Y aquí están, solamente se han conservado los de Leo y los de Virgo, aquí están
Aquí afuera, los de la esfera pérsica, los de la esfera griega y los de la esfera... perdón, a ver si me aclaro. En el círculo exterior la índica, perdón. En el centro la pérsica y en el interior la griega, ¿vale? Y además, Alfonso X hizo una cosa maravillosa, y es que cogió un libro del año 1000, que estaba escrito en árabe, y lo pasó al castellano. Y este libro es el libro de astromagia más mágico del mundo mundial. Ahí también se habla de los decanos. Y aquí habla de las figuras de los decanos. Por eso luego los talismanes va a ser necesario que tengan una figura, porque estas figuras ya vienen de Egipto de 3.300 años antes de Cristo. Aquí lo curioso, os he puesto las 3 faces de Leo, y lo curioso es que os quedéis con la segunda faz, que es un hombre con corona de arrayán blanco a la cabeza y un arco en la mano. Lo de Júpiter y todo lo demás podéis luego leerlo, porque ahora vienen los templarios. Ya, esto ya es el colmo del alucine. Resulta que a lo largo del Camino de Santiago y en muchas zonas de influencia templaria abunda la iconografía propia de los canteros persas que habían pasado por Bizancio y que venían a traernos sus dibujitos tan monos para ponerlos en los capiteles. ¿Sí? Mira qué mono. Cada cual hacía lo que le parecía. Eran libres de libre creación. Ja. De libre creación, ja. Ja. Bueno, esto que habéis visto ahí delante, eso está en Palencia. Ahí. Esto está en Palencia y es en Santiago de Cezura y es del siglo XII y es una iglesia templaria. Esa primera de aquí es de la misma iglesia y esta otra es de San Secondo di Cortoccione de un par de siglos antes. O de un solo siglo antes, no me puedo acordar. Vale. Resulta que hay una tesis doctoral italiana, San Secondo di Cortoccione, ahí está la Chiesa dei Decani. Y en la Chiesa dei Decani, lo primero que hay en la portada es un alucine. Es un hombre y una mujer tumbados que se tocan por los pies, pero que la pilila del Señor le llega largo, largo, largo y se le mete al Señor atravesando todo. Porque está significando un eclipse que hubo. Y todos los capiteles de dentro son los decanos, según la obra de Teucro, de cómo suben y al tiempo lo que ocurre. Por ejemplo, este y este mismo es de la misma escuela, solo que este es mucho más moderno que el otro, como es muy fácil de apreciar. Esto es Casiopea y esto es Pegaso. Pegaso, cuando surge Pegaso, la ballena está en el medio del cielo y cuando desciende Pegaso, Casiopea está en el medio del cielo. Aquí tenemos a la ballena, aquí tenemos a Casiopea y aquí tenemos al Pegaso. Y esto es un decano. Y lo que hacían los caballeros templarios no era solamente proteger a los caminantes del camino de las estrellas, sino que hacían una magia botagia y hacían estas figuras, que son las mismas del cielo, para traerse el poder del decano, convirtiendo al templo en una especie de inmenso talismán donde se podían producir los efectos maravillosos propios de los decanos y de tal manera que en el medievo europeo se vuelve a reproducir un culto a las estrellas de hace 5.000 y pico de años, del 3.300 antes de Cristo. Luego viene un italiano que se llama Pietro d'Abano, que esto es muy divertido, lo acusaron de herejía 1000 veces, luego se murió antes de que lo condenaran, porque luego lo condenaron después de muerto, y recogió no solamente todos los decanos, sino que además, este solo los describía, luego sus amigos ya lo pintaron, describe los 360 grados con su dibujito, de modo que lo de los grados avianos tenía ya antecedentes, que lo sepáis. Y el Giotto y Botticelli se inspiran en Pietro d'Abano. Esto es lo más de lo más que el que vaya a Ferrara no se lo puede perder, porque esto es la sala de los decanos. Y esto ha dado origen a un montón de estudios. Esto que veis aquí debajo es una reproducción moderneta, para que se entienda. Es la sala de los decanos. Estos están en muy mal estado.
es un signo zodiacal con sus 3 decanos siguiendo a Teucro. Pese a los 1500 años que van, desde Teucro de Babilonia a lo que luego hace el Giotto y lo que hacen estos de Ferrara, los dibujicos son tan parecidos que es admirable cómo se ha conservado de esta manera. Antes habíamos visto al mono este, que era el Schnowvik, que era el que de digerir, y este es el segundo de Leo. No sé si os acordáis de lo que os he leído antes. Pero Albumazar dice, segundo decano de Leo, un hombre de nariz pequeña, a ver dónde le veo la nariz, porque la tiene ella, además pequeña, pero no se la veo bien ahora. Eso es su carita y desde aquí no se la veo bien, pero se ve que tiene la nariz pequeña. Es un perfil con una nariz cortita. Lleva a su cabeza una corona de mirto. ¿Os acordáis que antes os he hablado de una corona de Arrayán que contaba aquel? Pues este lleva sobre su cabeza algo, que no sabemos qué. Y un arco en su mano. Juzgado por ladrones, asemeja a la fortaleza de un león, vestido con telas que ondean y ropa de lana de color leonado. Bien, aquí tenemos un señor con 2 clases de ropas, con una flecha en la mano, y si lleva algo en la cabeza o no, soy completamente incapaz de decirlo. Pero esto es el segundo decano de Leo, evidentemente. Y esto es lo que os he explicado antes, de Santiago de Cezura. Esto pues puede ser un monstruo, pero suena bastante a que sea un león. Y aquí hay un señor subido a un león, ¿lo veis? Esto ya es en Ferrara. Esto es en Santiago de Cezura. Este señor va vestido con una ropa ondeante y unas clases de ropa de 2 tonos. Y aquí arriba hay un tipo con una flecha. Yo qué sé, a lo mejor son fantasías mías, pero pero este de aquí evidentemente lleva telas ondeantes y lleva una corona de Arrayán y está sobre el león. Luego ya vienen otros, más adelante, se inventan cosas, les quitan ese punto mágico y ya le dan simplemente a los planetas y ya seguimos todos para adelante. Esto es lo que hacían los antiguos italianos de Payán y esto es lo que se parecen los talismanes. ¿Y qué era lo que pensaban ellos? Pensaban que mediante la manipulación de estas imágenes, de estas estrellas de canales del genio que viven las estrellas, se puede operar y transformar esa influencia a como a mí me dé la gana. Por eso han permanecido tanto tiempo. Tenemos a Cornelius Agripa, que pensaba que podía controlar los procesos naturales mediante los talismanes. Tiene un libro que se llama De oculta filosofía y un capítulo que dice las imágenes del zodíaco y las virtudes que una vez grabadas reciben de las estrellas. Y pensaba que el mundo es una unidad orgánica en la que todo estaba conectado a un espíritu universal. Por eso se podían manipular. Este es el talismán de Catalina de Medici que le hizo Nostradamus y aquí evidentemente tenemos un decano. Este está inspirado en el libro de Salomón, del Testamento de Salomón, en el que se describen también los 36 decanos y en qué enfermedades y en qué partes del cuerpo influyen y el remedio mágico para evitarlas. Y sin duda, como era de la misma época, el Nostradamus sabía de Marcelo Ficino, que decía que las imágenes de las estrellas son intermediarias entre las ideas del mundo superior, del supraceleste, arriba del cielo, arriba del zodíaco, y subceleste, que somos nosotros, los que estamos aquí. Bien, no se os olvide, a lo largo del tiempo, de todo el tiempo, desde los 3.300 años antes de Cristo que sabemos, hasta el siglo XVI-XVII, los decanos siempre han sido imágenes, efigies, faces, caritas. El decano ascendente rige la genética y en todas las tradiciones, en todas, tiene un importante papel sobre el aspecto físico y las enfermedades y la apariencia. Como en el modo de pensamiento antiguo, la apariencia física se relaciona con el carácter y con la salud, bla. Hay una cosa muy interesante que hizo un señor que es de Valencia, que es el doctor Verdú,
que hizo un artículo que lo podéis encontrar por ahí, que se llama Los decanos egipcios y los ciclos de 40-45 minutos en neurología, y que habla de que cada 45 minutos estáis hasta el coco de oírme. Y cada 45 minutos nuestro cuerpo necesita moverse y cambiar. Y eso no es ni más ni menos que el tiempo que tarda un decano en salir. Tiene que ver, y este señor ha hecho un trabajo sobre ello, que a los que les interese la médica sería interesante, por otra parte. Yo, con todo el respeto que me merece el clínico materno, la verdad es que el hecho de que los decanatos sean la última de las dignidades, cuando un planeta está en su propio decanato, ¿cuántos puntos le doy? Poquitos. 1, medio. Pues ya os digo que yo no le voy a dar ninguno. Porque eso no tiene nada que ver. Nada que ver. El decanato no es una dignidad, es otra cosa. Nada que ver. Tenemos que sabernos desnudar de todas las cosas raras que nos han convencido y que una vez que vas, escarbas y sabes dónde viene, dices, esto no era, y clínico materno, pues mira, era muy guapo, pero escribió una tontería, yo digo muchas. Que a lo mejor algún día encuentran alguna tontería mía y se creen que es verdad, pero no. Por otra parte, desde el siglo XVIII para acá, todo lo que en la Edad Media alguien veía a un señor mesándose las barbas y sabía que eso significaba sequía, sabía que eso significaba edad, sabía que eso significaba... Las imágenes les decían cosas y era un lenguaje que todo el mundo entendía, no sabían leer, pero todos tenían un lenguaje simbólico común y todos comprendían cosas. Y cuando entraban en la iglesia a rezar, no sabían leer, pero sabían entender perfectamente qué era lo que estaba poniendo en todos sus capiteles. Y esa famosa sirena que está puesta así, en casi todas las iglesias románicas, que vemos una sirena que se coge las dos patas que son colas de pez, eso no es ni más ni menos, ni más que el pez del sur. Pero claro, hoy en día no tenemos ni repajolera idea de lo que significa eso. Vemos ahí una sirena y no nos dice nada, y nos inventamos chorradas, y no vamos a la fuente. Yo, además de la indudable, no lo dudo, la importancia y utilidad de los decanos en magia ceremonial, a lo mejor a los que les gusta la psicoastrología les interesa pillarse todas las imágenes de Ferrara, que son las más bonitas de todas las que hay, porque son preciosas, ¿eh? Y enseñárselas a sus pacientes a ver si les dice algo. Porque son genios antiquísimos, dotados de voluntad y de alma y de esas cosas, pero no tiene nada que ver con los planetas, ni tiene nada que ver su dignidad para ser considerada por cualquier astrólogo que sepa de qué va la astrología. Y esto es todo. Muchas gracias, Pedro. Por la zona del tiempo, 15 minutos. Tenemos 15 minutos para preguntarle si queréis o nos vamos al descanso. O podéis mirar los dibujos que son guays. ¿Hay preguntas? ¿Comentar algo? Mira, por aquí. Yo estoy sorda, ¿eh? Se advierte. Veo que os he aburrido mogollón. Adela, Dígame. ¿me oyes? Perfectamente, Rafa. Muchas gracias por tu coherencia, me gusta mucho. Hay un texto que es el Liber Hermetis, ¿lo han leído el Liber Hermetis? Es un texto que dice describe los decanos, describe las figuras, describe los nombres, y lo que dice es que la faz de cada decano es el planeta. O sea, parece que, según el Liber Hermetis, lo que se llama la faz, o lo que él llamaba la faz, era el planeta que regía el decano. Que me da la impresión de que es la primera noticia que tenemos de la regencia, lo que llamamos la regencia de los decanos, que parece ser un poco la idea como que el daimon, que es el decano, se disfraza, digamos, de un planeta. Es una idea que me parece también muy curiosa. No sé hasta qué punto has podido seguir esa línea también. Bueno, pues lo único que he encontrado es que Fílmico cita a Pablo de Alejandría, y yo lo de Pablo de Alejandría no lo he visto, y lo que sí que he visto, como os he contado antes, es que el decano manda sobre el planeta, manda sobre los astros, pero no se deja influir por los astros, de tal manera que entiendo que es, como dice luego
Ben Rachel, Marte en la segunda faz de Leo se comporta así pasa y es de esta y esta otra cara, pero desde luego Rafa es un erudito y si Rafa lo dice, seguramente va a tener mucha razón, Rafa mucho más que yo, porque yo nada más que soy de picar y volar como cualquier Géminis. Dígame, Rafa, ¿tú qué opinas? Yo no te veo, Rafa. Estoy aquí. Ah, vale, yo miraba para allá. Bueno, es que has mencionado de los textos herméticos. Esa cita creo que se puede entender de otra manera. Y es que los decanos, como son seres, digamos, superiores a la eclíptica y a los astros, no sufren lo que sufren los astros. Es decir, no sufren retrogradación, no sufren combustión, etcétera, etcétera. Se puede leer así también esa cita. Vale, y entonces, ¿cómo entiendes tú lo que nos cuenta Ben Rachel, que yo no entendía nunca más Ben Rachel? De todas estas cosas de... Cuando habla de los decanos, habla imagen, la primera fase tal, y habla de todos los planetas en todas las fases, aunque hay algunos planetas que en las 3 fases tienen este aspecto, y es cazador, y persigue pájaros y cosas así. Me acuerdo de Venus en Acuario ahora mismo. Venus en Acuario en los 3 decanos es cazador de aves y no sé qué otras cosas cuentan, los que os he contado. Eso no lo he entendido yo nunca, a menos que Ben Rachel tuviera delante descripciones de decanos. O dibujos. Por cada planeta. Por cada planeta lo nombra Ben Rachel. Sí. Que hubiera 7 series de imágenes por cada planeta. Sí. Habla de los planetas y entonces dice Marte, en la primera fase de Leo es este, en la segunda fase de Leo es él, y en la tercera tal otra cosa. Entonces, yo eso nunca lo entendí en Ben Rachel, nunca. Solamente me lo explico así, pero... Y luego, desde luego, a mí me parece muy poco consistente cada vez que le doy a un planeta puntos por estar en su propio decanato. Bueno, de hecho le daban... Es la dignidad menos... De hecho le daban menos puntos, claro. Es la que menos puntos tiene, entre otras cosas porque los decanos tampoco me van a coincidir con los decanatos. Por eso que hemos hablado antes de las horas. No, si no cabe la menor duda de que los decanatos, lo que tenemos en primer lugar son figuras y son daimones y la dignidad es algo secundario. Pues eso. Gracias, Rafa. Me estudiaré eso. ¿Algo más? ¿Alguien Nada. quiere comentar? Si queréis hacer magia, ya sabéis, el Picatrix y a buscar por ahí. Es magia votación. De ahí que en los lapidarios lo que se hace es la piedra preciosa en la cual se graba la imagen. Pues, además es que hay que decir su nombre, porque si no sabes el nombre, no lo puedes invocar. Tienes que invocar. Y tienes que tener su imagen, para pillar. Así que esto es magia, pero muy seria, ¿eh? Egipcia. El atractivo que tiene Egipcio de toda la vida es que es mágico. Pues